Pues si habían venido a la casa del Señor. Hoy no hay clases para los jóvenes ni para los niños, así que les pido que hoy no voy a hacer lo de Pablo, que alargó el mensaje, ¿verdad? En el capítulo 20, porque se me duermen y aquí no hay quien les ore para que revivan. Pero vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Hechos 20, vamos a leer del 1 al 31, pero lo vamos a dividir en 4 partes. Hechos 20, del 1 al 31. Y quiero comenzar con lo siguiente, hermano. Imagino que todos los que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? Somos cristianos, ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Amén. Amén. Casi la mayoría. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó la palabra discípulo? ¿O cuándo fue la primera vez que usted leyó la palabra discípulo? A lo mejor la leyó y pues bueno, todos llegamos a la conclusión que ser discípulo es ser como un seguidor, ¿verdad? Como un alumno de alguien. En el tiempo que Jesús tuvo su ministerio terrenal, él personalmente eligió a sus discípulos. Sí lo han leído eso, ¿verdad? Amén. Pero para el resto de las personas, de los maestros de la época de Jesús, no funcionaba de esa manera. Eran los discípulos que decidían buscar al maestro. Eran los discípulos que decidían decir, bueno, pues a mí me gusta cómo enseña este maestro, este rabino, pues yo quiero ser un discípulo de él, un seguidor de él. Pero en el caso de Jesús es el contrario. Vimos que iba pasando ahí por el mar y miró a 2 pescadores, estaba Andrés y Juan, ¿verdad? Y los llamó, dejen todo ahí, vengan, síganme. Yo los voy a hacer pescadores de hombres, ¿verdad? Luego a Natanael y sucesivamente el Señor iba llamando a sus discípulos, algo contrario. Hoy, por ejemplo, nosotros somos quienes escribimos a nuestros hijos a las escuelas para que sean estudiantes. Pero es raro que un maestro diga, voy a ir por fulano de tal y quiero que sea mi discípulo. Casi no funciona de esa manera. Pero ¿saben qué? El Señor, en su sabiduría, en las ganas que el Señor muestra para con nosotros, en el buen favor, en su gracia, nos ha llamado a nosotros también. Nosotros no le conocíamos a Él. Dice la Biblia que nosotros le conocimos porque Él nos conoció primero. Él nos llamó primero. Él nos amó primero. Nadie nos había hablado de Jesucristo, y en la primera ocasión que nos hablaron de Jesucristo y nos presentaron el mensaje de salvación, despertó algo en nosotros. El Señor nos estaba llamando, al igual que llamó a sus discípulos. Pero les preguntaba al inicio que si habían escuchado la palabra discípulo o si tenían alguna idea. Algunos podemos definir que es un alumno, un estudiante, pero la palabra es la palabra matete. No les estoy insultando. Así, ¿verdad? Es más, no sé ni si la estoy pronunciando bien, pero da la idea, la palabra matete da la idea de un aprendiz, de alguien que está en continuo aprendizaje. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, haciendo discípulos, haciendo discípulos. Pero déjeme recordarle algo. 500 o 400 años antes de Cristo, el imperio griego emplea esta palabra, discípulos, matetes. Y saben, uno de los más grandes filósofos de la historia griega, llamado Sócrates, ¿sí han escuchado de Sócrates? Un filósofo griego, invierte en otra persona que también es muy conocida hasta aún nuestro tiempo, Platón. Y Platón a su vez invierte en otro hombre que también conocemos o hemos oído escuchar, Aristóteles. Y Aristóteles deja su conocimiento al más grande conquistador de la historia en Europa, llamado Alejandro el Magno. Así que para el tiempo de Jesús, la palabra discípulo no es un misterio. Ellos saben perfectamente que un discípulo es alguien que está aprendiendo de alguien más. Y nosotros aquí como Camino de Vida hemos escuchado en las últimas semanas atrás, discípulos, discípulos, hacer discípulos. Es más, nuestro lema es ese, hacer discípulos. La importancia de hacer discípulos, hermanos, es vital. Cuando Jesús, en el último plática en los evangelios con los discípulos,
capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Les recuerda este mandamiento, nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Entonces, vamos a aprender que un discípulo siempre está en continuo aprendizaje. Por ejemplo, el hermano Luis, ¿verdad? Que lo conocemos nosotros como el pastor de la iglesia, pues sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo, nosotros seguimos aprendiendo. No llegamos a un pleno conocimiento, porque entonces no necesitaríamos de nadie. Necesitaríamos, pues ya no necesitaríamos ni enseñar ni aprender, porque si ya lo sabemos todo, pues no tiene caso, ¿verdad? Entonces, aprendemos y compartimos. Aprendemos y volvemos a compartir. En el capítulo 19 de la semana pasada, fue hace 2 domingos que el hermano leyó acerca de unos discípulos de Juan el Bautista. Y se encuentra con Pablo, estos discípulos, y le dicen, oye, ¿han recibido el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y comienza el apóstol Pablo a enseñarles acerca del Espíritu Santo. Pero fíjense, aun cuando los discípulos del capítulo 19 que se encuentran con Pablo no están registrados sus nombres ahí, no tienen un nombre específico, dice que cuando reciben el Espíritu Santo, ellos comienzan a predicar o a profetizar y hablar en lenguas. Fueron empoderados. Y aquí hablar en lenguas no significa hablar cualquier otra cosa, sino que hablar en idiomas que ellos a lo mejor ya conocían o en ese momento recibieron para que fueran a predicar el evangelio a las regiones vecinas de ahí. Y profetizar también aquí no significa adivinar lo que viene en el futuro, sino que profetizar es proclamar lo que ahora ya conocen. Nosotros, por ejemplo, conocemos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos ha prometido a todo aquel que cree en Él vida eterna. Eso es suficiente para comenzar a proclamarlo o a profetizarlo o a enseñarlo. Entonces, mire, vayamos ahí al capítulo 20 de Hechos y vamos a hacer lo siguiente. La primera parte lo vamos a dividir del 1 al 6. ¿Ya lo tenemos? Vamos a estar corriendo por algunos pasajes bíblicos, buscando algunas citas para ir conectando todo esto. Yo sé que el capítulo es un poquito largo, así que por favor tenga paciencia. Al final también les hacemos la invitación, ¿verdad? El que guste tener compañerismo con nosotros, pues son invitados, son bienvenidos. Es con la intención de tener esa comunión, ¿verdad? Con ustedes. ¿Por qué no oramos y después arrancamos? Amén. Oh amantísimo Padre que estás en los cielos, vamos a exponer tu palabra, Señor, y ayúdanos a que hablemos conforme a lo que tú quieres que hablemos, Padre. Que mis labios, Señor, solamente sean por el cual tu palabra fluya, Señor. Y que las personas que están escuchando, los hermanos, Señor, sean receptivos. Abran, Señor, su corazón, su entendimiento, Padre. Que tu palabra pueda penetrar en el corazón de ellos, Señor. Y Padre, enséñanos la importancia de seguir haciendo discípulos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el verso 1 al 6, voy a leer corrido, vamos a hacer estas divisiones y voy a hacer pequeños comentarios, pero quisiera del 17 al 31, quisiera así ya detenerme un poquito más ahí. Dice el verso del 1 al 6, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Para los que no han tenido esta secuencia,
el verso 1 comienza con un alboroto. Después de haber pasado el alboroto, Pablo llega testificando a un lugar llamado Efeso. Y en Efeso se encuentra una oposición con aquellos que estaban fabricando ídolos, con aquellos que vendían y obtenían sus ganancias de las imágenes. Había una diosa llamada ahí Diana. Y se produce un alboroto, tal vez en nuestros países sería un motín, tal vez. O tal vez sería algo como queriéndolos hasta linchar por predicar el evangelio de Cristo, porque ellos decían que el evangelio de Pablo perturbaba a la ciudad. Pero hubo una calma, hubo una persona ahí que dice el escribano, dice el verso 35 del capítulo 19, dice que el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces, parece que un poco de tranquilidad ahí, pero no sin antes, en el capítulo 19 vimos cómo Aristarco y Gallo fueron llevados ante las autoridades. Y en el capítulo 20, tanto Aristarco como Gallo son parte del grupo misionero del apóstol Pablo. Entonces, así inicia el versículo 1. Pablo se va a despedir de Efesos. Por lo menos ha invertido de 2 a 3 años ahí en una escuela de un tal Tirano, que por cierto no era tan tirano porque le dio chance de enseñar, pero ha invertido en personas, ha hecho discípulos. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo comenzó el ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ni siquiera era contemplado como un misionero en la iglesia de Antioquía. El que llegó a supervisar la iglesia de Antioquía fue Bernabé. Y Bernabé vio que la iglesia iba creciendo, entonces se acordó que Pablo, o que Saulo en ese momento, estaba ya listo para comenzar a enseñar. Y va por él, y vienen e invierten en Antioquía por 1 año. Y es en Antioquía por donde primera vez se les llama cristianos a los que son seguidores de Cristo Jesús. Antes se les conocía como los del camino, pero ahora son conocidos ya por un buen número de regiones o de ciudades como cristianos, como seguidores de Cristo. Entonces, en el verso 1 vemos a Pablo ya con una ciudad apaciguada, mandar a traer a los discípulos que él había discipulado en Efeso. Y dice el verso 1 que los ha exhortado y los ha abrazado. Esa es una llamada muy importante, porque la palabra exhortado muchas veces nosotros las hemos confundido con regaños. Y es parte de la predicación. Pero la exhortación también tiene que ver con la consolación y con la formación de alguien. O con darle una palmadita de ánimo. Sigue adelante. No te eches para atrás. La exhortación tiene que ver mucho, hermanos, para animar a las personas. A lo mejor en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos sentido también que necesitamos una exhortación. Hay hermanos que nos han confrontado. Hay hermanas que nos han confrontado. Y cuando nosotros reaccionamos, decimos: qué bueno que fue a tiempo. Qué bueno que me dio una palabra de ánimo porque me sentía muy mal. Y de repente viene alguien y te da ánimos, te exhorta. Eso es lo que estaba haciendo Pablo aquí. ¿Saben qué? Sí, tuvimos problema en Efeso, pero ¿saben qué? El que está con nosotros es más poderoso. El que está con nosotros es el que nos da la sabiduría y el entendimiento y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Verso 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. ¿Han visto estos 2 lugares, Macedonia y Grecia? Estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y estas ciudades se han vuelto como un segundo hogar para Pablo. Macedonia, Grecia, Atenas, Corintio, Efesos, Acaya. Él ha invertido en estas personas, no solamente ha hecho discípulos, sino que también ha levantado iglesias ahí. Ahora, por un lado, hermanos, nosotros conocemos a este edificio como la iglesia, pero la iglesia, ¿quiénes son? Somos nosotros. Somos las personas que somos llamados el templo de Dios. La iglesia, somos llamados nosotros el templo del Espíritu Santo. Vamos a aprender en este capítulo cómo las primeras iglesias, pues era algo común que las iglesias comenzaran en casa.
Dice el verso 3, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces se encuentra en Macedonia en el verso 1, va rumbo a Grecia, quiere ir a Asia, pero se da cuenta que hay personas que le quieren hacer daño. Vuelve a regresar otra vez a Macedonia. Verso 4, y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. ¿Quién está escribiendo, hermanos? ¿Sí se acuerdan quién está escribiendo? Lucas no se incluye ahí, pero es parte del grupo misionero del apóstol Pablo. Para el capítulo 20 ya no son 2 nada más. Allá por los inicios, cuando comenzamos a leer el libro de Hechos, vimos solamente a Bernabé y a Pablo, y después se les agrega a alguien más, Juan Marcos, y después se les agrega a alguien más, Silvano o Silas. Pero ahora el grupo misionero que ha formado el apóstol Pablo, ya pasan de los 7. Posiblemente estamos hablando que los que acompañan a Pablo es un buen número. Pero ¿saben qué? Esos discípulos o esos acompañantes de Pablo se vuelven en discipuladores. Más adelante el apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo. Y en la carta a los Timoteos, el apóstol Pablo se refiere a Timoteo como un joven. Ahora, recordar aquí que una persona joven en estos tiempos está entre los 30 y 40 años. Literalmente una persona como lo era Timoteo, pues era una persona joven de edad, pero ha adquirido todo el conocimiento acerca de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, y ahora se encuentra en la ciudad de Creta o en la isla de Creta, ya como un líder, ya consolidado, que también sigue necesitando del conocimiento del apóstol Pablo. Siempre que Pablo le escribe a Tito, a Timoteo, es con la intención de seguirlos adoctrinando, de seguirlos enseñando, de seguirlos instruyendo. Ahora, todos conocemos que el apóstol Pablo era un maestro de la ley. Si había alguien que conocía la ley de este grupo, era él. Él se presenta en su testimonio como fariseos de fariseos, judíos de judíos, de la tribu de Benjamín. O sea, en pocas palabras, hermanos, sabía más que cualquiera de los que están aquí. Y para defender su apostolado, el apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, dice: yo no lo recibí de ninguno, lo recibí directamente del Señor Jesús. Y como ahora en los escritos, en las cartas paulinas, como el apóstol Pablo nos va revelando cuál es el verdadero mensaje de salvación, cómo él ha descubierto a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y lo trae a la aplicación al Nuevo Testamento. En el verso 5 dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Así que imagínense Macedonia, Grecia, Macedonia, ahora se agrega a Troas. Son pueblos, hermanos, o son lugares donde este grupo misionero ha llegado, ha compartido el evangelio. El verso 6 dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Le voy a hacer 2 preguntas. ¿Cuál es el propósito de hacer discípulos? La segunda pregunta: ¿por qué los apóstoles tomaron tan en serio este trabajo? La primera pregunta la podríamos responder a lo mejor fácilmente. Podríamos decir: no, pues porque Jesús dio esta comisión. Pero esa pregunta quedaría solamente inconclusa, ¿sí? Sería una respuesta a medias. El motivo principal, hermanos, es porque hay algo de lo que Dios, de lo que Jesús nos quiere librar y nos quiere salvar. Vaya conmigo ahí a Juan, por favor, Juan 3:15. Voy a hacer énfasis en algunas frases. ¿Ya lo tiene? Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ahí enseguidita en el verso que sigue: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:17, ahí mismo: para que el mundo sea salvo por él. Hay una necesidad y una urgencia de predicar el evangelio, porque el mundo necesita ser salvo de algo.
Esa es la importancia de seguir haciendo discípulos. Todo ser humano, tú y yo, tenemos el cronos a nuestro tiempo, en nuestra contra. Tenemos el tiempo en nuestra contra, tenemos el reloj en nuestra contra. Es más, hay una fecha de caducidad en tu vida, en mi vida, y por eso es tan importante predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Fuera de ahí no hay salvación. Esa es la importancia que nosotros como discípulos o como creyentes en Cristo Jesús tenemos que seguir compartiendo. ¿Acaso te gustaría que un hijo, te gustaría que un padre, te gustaría que un hermano, te gustaría que un amigo se fuera al infierno? ¿Te gustaría saber que hay un lugar de tormento y donde tú puedes evitar que esa persona pueda ir ahí y le presentas una mejor vida, una vida eterna en Cristo Jesús, y te quedas callado? Esa es la urgencia de seguir haciendo discípulos. Y que esos discípulos aprendan y que sigan predicando acerca de Cristo Jesús. Esa es la urgencia. Hay un lugar de tormento, pero hay un lugar también de esperanza y de vida eterna. Romanos 10:14. Vaya conmigo ahí, por favor. Voy a ir un poco rápido, hermanos, porque sé que es un poco largo, pero espero cubrir todos los versículos. ¿Ya llegamos a Romanos 10:14? Estas preguntas que va a hacer el apóstol Pablo aquí en Romanos 10:14 nos van a contestar por sí solas cuál es la urgencia y la necesidad de seguir discipulando y de seguir pregonando el Evangelio. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? ¿Ha comprendido la simplicidad de las preguntas? Si lo ha comprendido, entonces notará la importancia de seguir discipulando, hermanos. Las personas inconversas, los que no creen en Jesús, no pueden invocar el nombre de Dios, a menos que crean. Pero ¿cómo van a creer si nunca han escuchado de Jesús? Si nunca han escuchado que hay un camino distinto de vida eterna. Dice Pablo, no hay quien les predique. Iglesia, camino de vida, ¿será que no hay quien les predique aquí? ¿Será que no hay quien testifique acerca de Jesús? Sí lo hay, hemos callado. Dice el apóstol Pablo, no hay quien les profetice, no hay quien les pregone al único Dios verdadero. Nuestra tarea, hermanos, es seguir preparando discípulos constantemente, sin importar su raza, lengua o nación. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en estas ciudades. Vamos a entrar a nuestra segunda parte, del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, en nuestro calendario, tenemos un calendario llamado gregoriano. Y los días, pues tienen nombres, ¿verdad? Todos sabemos que los días tienen nombres, lunes, martes, miércoles. Pero en el calendario de los judíos se conocían por días. Es más, creo que en nuestras Biblias, algunas traducciones traducen el primer día como el día domingo. El primer día, o si le puede usted poner ahí el día domingo. ¿Reunidos quiénes? Los discípulos. Estaban reunidos para partir el pan. Esta tarde vamos a tener partimiento de pan, vamos a convivir, a tener compañerismo. Pablo les enseña, dice el verso 7, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pues yo no sé si esto es bíblico, hermano, de alargar el discurso hasta la medianoche, pero había una urgencia ahí de enseñarle a los discípulos la importancia del Evangelio. Había una urgencia, hermanos, porque es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿No? Él va a decir más adelante, es probablemente que ya no le verán jamás. No sabemos nosotros cómo era el recorrido de estas ciudades. Hemos leído que lo hacían por tierra y que lo hacían por barco. Pero ¿se ha preguntado usted cómo eran las condiciones de viajar? Para 1800, que el hermano está leyendo el libro que nos está leyendo del misionero Hudson,
vemos que las condiciones no eran como las de hoy. Ahora regrésese 2000 años atrás. Las condiciones tal vez eran totalmente distintas. Hoy en día usted compra un boleto de avión y en segundos o en minutos usted está allá, en horas. Toda la travesía que tenía que pasar una persona de viajar de un lado a otro. Sin embargo, el apóstol Pablo y sus colaboradores han dejado todo por seguir predicando el evangelio. Han alcanzado a otros lugares. Es más, ¿se acuerdan que el núcleo era solamente Jerusalén? Y el Señor les dice, se van a extender por Samaria y por Judea y por los confines de la tierra. Llegan a Antioquía, llegan a Siria, llega el evangelio a Asia Menor, conocido hoy como Turquía, y después llega a Macedonia y se brinca más allá. Por primera vez en Hechos vemos que el evangelio cruza fronteras, cruza continente, llega a Europa. Eso es impresionante, hermanos. 2000 años atrás, sin tener internet, sin tener ningún vehículo, sin tener ningún medio de comunicación masivo como los tenemos ahora, el apóstol Pablo, con la ayuda del Señor, ha recorrido estos lugares. Pero hoy tú, a veces, yo y tú no queremos ni salir ni a la tienda a compartir de Cristo. Nos hemos vuelto cristianos solamente consumidores. Solamente venimos a la iglesia a veces a escuchar, a cumplir. Y el llamado, hermanos, nuestro llamado sigue estando en vigencia. Y de hacer discípulos. Y esa vigencia va a terminar cuando Cristo Jesús vuelva en gloria. Verso 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Algunas traducciones dicen que era un séptimo piso. No sé si ustedes en su versión dice esto, pero imagino que era un lugar alto donde ellos estaban reunidos. Y luego dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. No se duerma, por favor. Yo sé que a veces venimos cansados, uno lo sabe, pero así con ese mismo cansancio que usted tiene o que yo tengo, y venimos a la iglesia y nos sentamos y nos dormimos, ¿verdad que usted y yo no nos dormimos en el trabajo, verdad? Y si nos dormimos nos puede pasar algo, algún accidente, y si nos dormimos a lo mejor hasta nos corren. Cuando llegamos a Ciudad Juárez, en Chihuahua, trabajábamos en unas maquiladoras y habían 3 turnos. El primer turno era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego de 2 de la tarde a 12 de la noche, y de 12 de la noche a las 6 de la mañana. Así que si quería uno ganar un poquito más, los que trabajamos el segundo turno de 2 a 12, ¿te quieres quedar hasta las 6? Sí. Mire, va uno al baño, se echa uno agua. Ya está uno así con los ojos así. Porque los ojos se cierran, pero quieres ganar más. Ahí estás. Esmirna y Euralia le tocó estar en turnos especiales, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, creo que por 3 años. Pero hay algo que motiva. Y la palabra del Señor, hermanos, dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, donde los ladrones no hurtan ni roban, y seguimos todavía queriendo invertir en lo terrenal. La importancia de hacer discípulos, hermanos, a tu hijo, a tu amigo, a un padre, a otro que a lo mejor nunca lo habías conocido y le predicaste el evangelio y aceptó y lo sigues entrenando. ¿Sabes qué? Estás ganando un alma que iba directo al infierno y ahora lo has convertido del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Has salvado un alma. Y ¿sabes qué? Esa alma no cayó ahí frente a ti por casualidad. Dios te la puso ahí para que tú le testificaras. No pierdas la oportunidad de testificarle a alguien. Recuerda que nuestro trabajo no es convencerlo, nuestro trabajo es predicarlo. Pero hay uno que sí convence de pecado, el Espíritu Santo. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces vemos a este joven, se duerme, cae, se muere. Literalmente, Lucas era un médico, ¿verdad? Entonces da fe que
hombre aquel murió. Pero el verso 10 dice que Pablo desciende, lo ve, lo abraza. Y de repente dice, ¿sabe qué? No murió. Vive. Esto fue como para decir el testimonio que da aquí el doctor Lucas, para decirnos que aun cuando una persona muere, puede ser resucitada, sí, es cierto, pero hay algo mejor que eso. Hay algo mejor que eso. Este hombre volvió a vivir ahí, pero volvió a morir más adelante. Pero hay una vida que es eterna. Va a llegar un tiempo, hermanos, en que incrédulos y crédulos vamos a morir, vamos a ser resucitados, ambos vamos a recibir cuerpos distintos, diseñados para vivir una eternidad. Y la pregunta es aquí, ¿dónde quieres pasar tu eternidad? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a un lugar de tormento para toda la eternidad, donde el tiempo no cuenta? No hay una fecha que digas voy a estar 100 años ahí, voy a estar 200 años ahí. No hay una fecha, es por toda la eternidad y para siempre. Pero hay un lugar también eterno llamado vida eterna. Y solamente se encuentra en la persona de Cristo Jesús y en el Evangelio. Por eso Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo de hoy, decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, era para el judío, pero ahora se ha extendido también a las naciones. Se ha extendido a otras lenguas, se ha extendido a otras razas. Y ese es el Evangelio que ahora Pablo está predicando en estas regiones de Macedonia, Grecia, Atenas, Corintio, Efesio, Acaya. Se ha extendido y llega, hermanos, el Evangelio a estas regiones. Y saben, nosotros a veces pensamos que el apóstol Pablo solamente fundó 12 o 15, pero de esas iglesias fue como un semillero para que las demás iglesias se reprodujeran por todo el mundo. Así es como llega el Evangelio a nuestro continente ahora. Quizás nos han predicado un evangelio distinto. El apóstol Pablo dice, no es que hay otro evangelio, es que lo han pervertido. Pero tenemos la oportunidad ahora de leer la Biblia y de escudriñarla y de meditarla y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe por la verdad. Y solamente es a través de la Escritura, solamente es a través por el discernimiento del Espíritu Santo de Dios que podemos llegar a comprender las Escrituras. A lo mejor no en su totalidad, pero sí podemos conocer el ABC, como dijo el hermano hace rato, del Evangelio. Y en lo que sabemos, podemos compartirlo con los demás. Verso 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Interesante Pablo porque en los primeros... en el versículo 7 dice que alargó su discurso hasta la medianoche y no bastó la medianoche, alargó su discurso hasta amanecer, hasta el alba. Ojalá un día tuviéramos esa hambre de escuchar la palabra del Señor aquí en la iglesia, no por mensajes de las redes sociales, no, es aquí cuando nosotros nos pulimos como iglesia, es aquí cuando escucha al pastor, escucha a un líder, escucha a otro hermano predicar, escucha a los nuevos que están testificando de Cristo. Es aquí donde nosotros nos edificamos unos a otros. Querer a una iglesia de otro país por medio de las redes sociales es muy bueno, pero cuando usted conviva con ellos se va a dar cuenta que al igual que nosotros, tienen imperfecciones. Es aquí donde nosotros nos debemos de amar. Sí, a lo mejor... no sé, hay ese tipo de roces, pero el Señor Jesús nos ha mandado que nos amemos los unos con los otros. Es aquí donde nosotros aprendemos a amar. Nuestros hijos hacen a veces sus travesuras, los disciplinamos, pero verdad que usted no lo odia, ¿verdad? Sigue siendo su hijo. Y en el menor descuido usted va y lo abraza y lo apapacha. Aunque al rato otra vez el niño vuelva a cometer esa travesura. Lo vuelve a corregir y lo sigue amando. Es aquí nosotros somos un cuerpo, dice la Biblia. Somos un cuerpo y aquí como cuerpo donde estamos, como iglesia local, es donde nosotros aprendemos a edificarnos los unos con los otros. Verso
Vamos a dividir ahora del 13 al 16. Verso del 13 al 16, hermanos. Dice el verso 13: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Entonces se encontraban en Troas y ahora van camino a Mileto, pero pasa ahí una isla llamada Asón. Voy a leer el 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Se van a sorprender, pero muchos de los historiadores que han querido investigar en estas islas mencionadas por el doctor Lucas han recurrido a los escritos de Lucas porque han descubierto que los escritos son más precisos que los seculares. Y uno puede decir, qué sabio Lucas escribiendo, qué sabio, qué bueno que nos deja estos escritos. Pero ¿saben qué? La Biblia dice que es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. O sea, aún los pequeños detalles como estos lugares, el Señor quiso que ahí quedaran grabadas. El Señor quiso que Lucas escribiera estas cosas. El 16 dice que Pablo había propuesto en su corazón, tenía el deseo de pasar el día del Pentecostés. El día del Pentecostés lo vimos en el capítulo 2, a inicio de Hechos. Y era la fiesta que celebraban los judíos. Él quiere regresar allá, quiere pasar ese día como todo judío, ¿verdad? De celebrar el día del Pentecostés. Voy a entrar del 17 al 31 y es donde yo quisiera un poquito detenerme, un poco más. Dice el 17. Recuerden todos los lugares a donde ha llegado el apóstol Pablo, y de Mileto y de Trogilio partieron hacia Mileto, dice el verso 15. Ya están en Mileto, y el apóstol Pablo, dice el 17, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Se acuerdan que le dije que la palabra para discípulos era la palabra matete? ¿Sí lo recuerdan? Y no es mi intención que se vaya con que esta palabra ustedes se la graben. No, queremos ir al fondo. ¿Qué implica ser un discípulo? Dijimos que es un seguidor, pero también que es un aprendiz que está en constante aprendizaje. Pero la palabra anciano, hermanos, ahí en el verso 17, presbúteros. Presbúteros. Sí, se lo habían escuchado antes, creo que el hermano ya nos ha enseñado esa palabra. Hizo llamar a los ancianos, no precisamente viejitos, ¿verdad? No, habla de una persona. En el original esta palabra presbúteros son los magistrados. Es más, un magistrado secular de la ley está por encima de cualquier juez. Entonces, cuando manda llamar a los ancianos, el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellas personas que tienen un buen juicio para saber liderar o gobernar la iglesia. Son autoridades ahí, dentro de la iglesia. ¿En qué momento? Yo estaba leyendo este capítulo y decía, ¿en qué momento se establecieron estos ancianos en la iglesia? No nos da ninguna referencia, pero ya yéndonos a las cartas a Tito, vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejo en esta isla, para que establezcas líderes, ancianos, obispos. Y cuando va uno a esas cartas, uno ve la lista y están los requisitos ahí. Es más, en el libro de Hechos, al inicio, vemos que cuando las mujeres de los griegos y de los hebreos estaban peleando, decidieron poner líderes. Pero los requisitos eran bastante obvios: ser llenos del Espíritu Santo, que tuvieran buen testimonio. En el verso 17 manda a Pablo a llamar a los ancianos de la iglesia.
En nuestra iglesia, pues, hace 2 años o 3 años se ha determinado que ciertos hermanos seamos líderes de la iglesia. En otras palabras, somos autoridad, si así nos han designado ustedes. Pero en el momento en que nosotros hagamos algo en contra de lo que Dios manda, ustedes como iglesia tienen todo el deber de llamarnos la atención y hasta de bajarnos del lugar. Si ustedes ven que algún líder no anda conforme a la palabra del Señor, eso es lo que tienen que hacer, y no por justicia, sino por amor a la iglesia, por amor al hermano, por amor al líder. Pero también como iglesia tienen el llamado a estar orando por el líder, a estar ayudando a aquel líder, es más, a ponerse a disposición de aquel líder. Hebreos 13 nos dice que la iglesia debe sujetarse a los pastores, porque ellos son los que velan por sus almas. No hemos llegado a la parte para definir la palabra pastor, la vamos a encontrar casi al final del capítulo, pero vayamos al 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo era un ejemplo vivo para estas regiones. Si había alguien que había sufrido por causa del evangelio, aparte del Señor Jesús, era el apóstol Pablo. Algunos eruditos dicen el evangelio según Pablo, ¿verdad? Pero no es así, es según Cristo. Pablo solamente estaba siendo imitador de Jesús. Y Pablo estaba diciéndole en el verso 18: ustedes son testigos cómo yo prediqué en las sinagogas, cómo fui rechazado ante las personas, cómo muchas veces fui azotado por causa del evangelio, cómo muchas veces fui maltratado. Algunas veces me quisieron hasta poner ahí en un altar y adorarme como un dios. Ustedes tienen este testimonio de mí. ¿Por qué Pablo va a decirle esto a los ancianos? ¿Saben por qué? Porque más adelante Pablo va a decir: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Todo líder, todo creyente debe de ser conocido por su humildad. Es algo que muchas veces nosotros nos ha costado desarrollar, la humildad. Pero es bíblico, tenemos que hacerlo. En las historias que hemos estado escuchando, o en la historia que nos ha estado leyendo el pastor, hemos visto cuánto ha sufrido este hombre. Solamente está escrito, ni siquiera nos imaginamos cómo fue en su vida real. Y el apóstol Pablo dice aquí: con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las asechanzas de los judíos. Si había alguien que quería matarlo, eran los judíos, los de su propia raza. Se había ganado enemigos por predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos enemigos te has ganado por predicar el evangelio de Cristo? Quizás sí, ¿verdad? Sí los hay. Creo que a lo más que hemos llegado aquí en Camino de Vida es que una vez nos corrieron con hermano Tacho, hermana Natalia, y Poldo y Moncho. Pero hasta ahí no pasó nada más, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Hay gente que recibió latigazos, hay gente que ha recibido cárceles, hay penas de muerte en diferentes países por testificar a Cristo como su Señor. Es más, muchos hermanos lo tienen que hacer clandestinamente. Ni siquiera tienen una banca como la que tenemos nosotros. Tienen que hacerlo a oscuras. A veces una sola Biblia para que todos puedan conocer de Dios. Penetrar en este sistema como lo fue Efeso o Corinto o Atenas, era penetrar una sociedad totalmente bajo el poder de la idolatría. Es más, en nuestros países usted quiere evangelizar a alguien y por ahí toca el tema de algún ídolo o de algo, casi lo linchan. El verso 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas.
Así que la idea de hoy de venir a un edificio es muy buena, hermanos, porque aquí es como nuestro centro de capacitación, aquí es como nuestro cuartel. Este es el lugar donde nosotros aprendemos, nos equipamos, pero había algo más bíblico. El apóstol Pablo dice que había testificado públicamente, en las calles y por las casas. Es bíblico que nosotros podamos aprender en las casas, compartiendo el pan unos con otros. A inicio de Hechos vimos que los primeros cristianos o los primeros creyentes hacían esto. Y todos los días, dice Hechos que todos los días partiendo el pan y por las casas. Nuestra iglesia Camino de Vida pues se ha caracterizado por eso, por animar a abrir nuestros hogares. ¿Pero con qué fin? No para sentarnos a comer solamente, a estudiar la Biblia, pero también a invitar a alguien más a que escuche de estas buenas noticias de salvación. Verso 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y también ese versículo para mí fue impresionante. El apóstol Pablo, que ha tenido revelaciones, no sabe qué le va a acontecer allá. Ha recibido revelación de parte de Cristo, ha sido guiado. Algunas veces el Espíritu Santo le ha prohibido pasar por cierto lugar, algunas otras veces lo ha mandado a otro lugar, pero no es lo que dice ahí el verso 22, no es como yo lo entendía, sino que el Espíritu Santo le ha revelado que allá en Jerusalén le van a esperar cadenas y sufrimiento. El verso 22 dice, 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza activa, es una persona de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Habla, se contrista, pero también anima, es el Paracletos, el que está ahí para consolarnos. Es el Espíritu Santo de Dios que le dio vida al libro de Hechos. El Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés empodera a los primeros creyentes y esos primeros creyentes fueron impulsados. Hablaban con denuedo, con poder. No se avergonzaban de lo que habían creído. Cuando hemos estudiado el ministerio de Jesús, vimos que cuando lo aprenden, todos se escondieron, todos se fueron. Pero llega el Espíritu Santo del Señor y hace un efecto ahora positivo. Salen las personas a hablar, a testificar de Cristo Jesús. Y al apóstol Pedro le decían, te prohibimos que hables acerca de ese nombre. Y el apóstol decía, pues juzguen ustedes, si es bueno obedecerlos primeros a ustedes o obedecer a Dios. Y nada los detenía por testificar de Cristo Jesús. ¿Qué te detiene a ti y a mí de testificar de Cristo? ¿O acaso el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros? Porque hemos aprendido también que cuando recibimos el Espíritu, cuando aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo del Señor. Ahora nos queda a nosotros ejercitarlo, alimentarlo, llenarlo. El verso 24, en el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Después de este viaje, el apóstol Pablo va a estar yendo de cárcel en cárcel en cárcel y también esperando a que sea ejecutado al final de sus días. El 24, pero de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A mí me impresiona este verso. Porque si hay algo que nosotros apreciamos, hermanos, es nuestra vida. No nos queremos enfermar. Va a llegar la enfermedad, es cierto. Pero en lo mínimo que nos sentimos mal, corremos y nos cuidamos. Y eso está bien. Porque somos personas, necesitamos curarnos, necesitamos tener el templo del Espíritu Santo bien, sanos. Pero a veces le hacemos más culto a nuestro cuerpo que al mismo Dios. Hay personas que su vida es el ejercicio. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para estar sanos? Excelente.
Pero si es para vanagloriarte por tu físico, si es para darle más vanidad a tu ego, entonces estás equivocado. El apóstol Pablo dice en el verso 24, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. En otros escritos del apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces nuestra vida se vuelve el centro de nuestro ser. Y cuando decimos el centro de nuestro ser, hermanos, es que sí tienes a Dios aquí, pero lo tienes en un segundo plano o en un tercer plano. A veces hasta nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro trabajo se vuelve el primer lugar de todas las cosas. Algo bueno también se puede convertir en algo malo, un estorbo. El verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Esto suena a una despedida. Algunos eruditos dicen que el apóstol Pablo solamente hizo 3 viajes misioneros. Algunos le añaden uno más porque fue el que lo llevaron preso a Roma. Pero aún estando preso, el apóstol Pablo siguió entrenando a los creyentes, siguió enviando cartas, siguió enviando, animándolos, exhortándolos, animándolos a seguir, adoctrinándolos. Verso 26, hermanos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. A lo mejor no le ha tomado usted el sentido a lo que leímos ahorita. Si usted ya le predicó a su hijo, si usted ya le predicó a su cónyuge, si usted ya le predicó al hermano, al amigo, usted ha salvado la sangre de ellos. Usted está limpio. El Señor lo ha declarado a usted que usted es inocente de esas vidas. Hace 2 semanas el hermano, o 3 semanas, el hermano Luis enseñaba lo siguiente y decía, si ya invirtió mucho tiempo en aquella persona y ve que no hay avance, pues siga orando por él. No lo deje del todo, pero invierta sus fuerzas en otra persona. Porque es muy probable, hermanos, que aquel que está batallando, que no quiere, y que sí, y que no, y que de repente ya no quiere nada, y después que sí quiere, es muy probable que usted esté perdiendo el tiempo aquí, mientras que otro que está ansioso de escuchar, lo está esperando. No es que nosotros lo abandonemos del todo, seguimos intercediendo en oración por él. Pero si está rechazando continuamente el plan de salvación, llegará el tiempo en que el Señor va a tratar con él. La semilla ha quedado sembrada ahí. Verso 26, 27. Porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y saben cuál es todo el consejo de Dios, hermanos? La Biblia. Nada más el capítulo 20, tenemos como 4 o 5 años para pasar ahí. Algunos predicadores del pasado, hubo uno de ellos que invirtió 16 años solamente en el libro de Romanos y dice que se quedó a la mitad de comprenderlo todo. Y nosotros a veces, cuando llegamos al Salmo 119, pues nos dormimos. Todo el consejo de Dios implica todo. El verso 28. Y aquí es donde voy a comenzar a decirles que hay varias advertencias para los ancianos. Recuerde que los que están escuchando a Pablo son los ancianos de la iglesia. Son los líderes que ha puesto para gobernar y para dirigir la iglesia. La primera advertencia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La primera advertencia, mirad por vosotros. Esta es una advertencia para los líderes. Es una advertencia tan importante.
Porque si los líderes no se están cuidando, no se están alimentando, no están siendo ejemplos ellos mismos, ¿cómo van a poder cuidar del rebaño? Si no estamos siendo ejemplos, ¿cómo podemos ser ejemplos para los demás? Eso es fuerte, hermanos, porque a nuestros días en los que nos ha tocado vivir es una vida tan ligera, pero también tan engañosa, que a veces pensamos, siendo un líder, siendo parte del liderazgo de una iglesia, a veces decimos, si no viene del pastor, pues ¿quién es él? Y es un grupo. El hermano hace unos días nos mandaba un mensaje y decía que la iglesia se compone por el liderazgo de plural, de pastores. No solamente es un solo hombre queriendo gobernar a su antojo, porque la Biblia también nos dice que en multitud de consejeros hay sabiduría. Estos líderes tienen que estar en común acuerdo para que podamos o puedan gobernar correctamente la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es velar o mirar por todo el rebaño. Y ahora ocupa la palabra rebaño, haciendo esa analogía como ovejas y como personas. O sea, sí cuidamos personas que tienen toda la similitud de una oveja. ¿Y cómo es una oveja? ¿Sabían ustedes que una oveja es la más mansa de todos los animales? Y algunos la han considerado hasta la más tonta. Y el Señor Jesús, el apóstol Pablo dice aquí, velen, miren, cuiden por el rebaño. Y cuando dice rebaño, las ovejas también necesitan ser alimentadas. Una advertencia más, que estos líderes no se pusieron a sí mismos. Dice el verso 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, ¿quién los puso? Sí, otro líder dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Es más, la iglesia misma designa sus líderes. Y la semana pasada yo decía que cuando hagamos este tipo de elecciones de un líder, que miremos todas las cualidades. Pero cuando vaya usted a elegir a alguien, que sea dirigido usted por el Espíritu Santo de Dios. Porque si usted elige en la carne, vamos a cosechar carne. Y las personas no pueden ser atraídas porque el liderazgo muchas veces está liderando en la carne. ¿Quién nos puede avalar si estamos liderando en la carne? ¿Quién nos puede dirigir si no tenemos la guianza del Espíritu Santo? Dice el verso 28, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Ha visto ahí otra vez rebaño y apacentar? La comparación que hay entre ovejas, animalitos y personas. Cuarta advertencia, la iglesia no es propiedad de los líderes. Dice el verso 28, la cual él, Jesús, ganó por su propia sangre. Entonces, hermano, Jesús es el dueño de la iglesia, es el dueño del rebaño. No son los líderes solamente son los pastores o los que cuidan. O hablamos hace rato de los presbúteros, de aquellos que tienen la autoridad y están capacitados para enseñar a la iglesia. Y la iglesia es compuesta por discípulos. Ahora, de la misma iglesia que están siendo discipuladas, de ahí mismo van a surgir los futuros líderes. Llega el momento en que los líderes de la iglesia tienen que saber delegar. Aunque la Biblia nos va a decir gobernar, y a veces interpretamos esa mala palabra en algo negativo, pero saber delegar es saber gobernar. Y no voy a gobernar o no vamos a gobernar como líderes de acuerdo a nuestro antojo. Tiene que ser apegado a la palabra del Señor. A los líderes de Israel, en el Antiguo Testamento, ahí en Deuteronomio, el Señor se les adelanta y les dice, cuando elijan un rey, cuando tengan un rey, asegúrense
que el rey tenga una copia de la ley. Creo que está en Deuteronomio 6. ¿Con qué propósito? Para que la lea, para que la escudriñe, para que sepa gobernar con justicia. Y honestamente muchas veces nosotros como líderes hemos abandonado la palabra del Señor. Es más, a veces ustedes han visto a los líderes al frente, pero ¿sabe qué? Cada uno de ustedes es un líder. Dios lo ha llamado para ser un sacerdote de él. Segunda de Pedro 2:9. Usted ha sido llamado a ser real sacerdocio. Y si los sacerdotes del Antiguo Testamento se ocupaban en leer la ley, si usted ha venido a los pies de Cristo y ahora es un sacerdote bajo el nuevo pacto, usted tiene toda la obligación de empaparse de la ley de Dios. Entonces, hay una advertencia ahí. Los líderes no son los dueños de la iglesia o del rebaño. Es el Señor Jesús. Ahora, hay otra advertencia en el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Les pregunto, hermanos, ¿han conocido lobos rapaces en nuestros días? Abundan. Y lo más triste es que las iglesias les dan el lugar para que lo tomen. Cuando los líderes no están cimentados, no están alimentándose de la palabra de Dios, es muy fácil que los lobos rapaces penetren a las iglesias. Y después tenemos una serie de evangelios diferentes. Si no te están alimentando conforme a la palabra del Señor, lo primero que tienes que hacer es huir de ahí. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta que te están engañando si ni siquiera tú conoces las Escrituras? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que un billete es falso si primero no conoces el verdadero? Todos somos llamados a ser discípulos y cada discípulo tiene un arma. Este es el arma. La palabra del Señor. La palabra del Señor dice en la Biblia que es como una espada de 2 filos que penetra el alma y penetra el corazón y discierne los más íntimos pensamientos. Si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser arrastrados por lobos feroces. Y aquí el verso 29 en la advertencia de lobos rapaces da la idea de lobos que llegan a matar y a destruir. La palabra que se usó ahí para obispos es la palabra episcopos. Y voy a dar 2 definiciones de la palabra episcopos. La primera es supervisar. Entonces, los líderes, hablamos de los líderes que tienen un buen juicio, son magistrados, son autoridad, pero también son episcopos, supervisan. Y hay otra definición que a lo mejor usted la va a asociar negativamente y es la palabra capataz. Si la usamos en un sentido negativo, un capataz es el que anda detrás con un látigo. Pero esa no es la idea. La idea es la posición de autoridad que tiene un episcopo. Estar supervisando las almas. No para que le esté exigiendo cosas, ni pidiéndole algo que sea extra bíblico. No, es para cuidar que usted va por el buen camino. Que usted va caminando seguro a la meta que es Cristo. Y eso ha sido todo el trabajo de los líderes, guiar a las personas a Cristo Jesús. El verso 30, ya casi terminamos, hermanos, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Eso está bien fuerte. El equipo pastoral de Pablo los ha formado en Efeso por 3 años y ahora les dice, de ustedes saldrán personas que hablen cosas perversas. ¿Y cuántos falsos líderes nos han salido de las iglesias de buena doctrina para corromperse? Muchos. La palabra ahí perversa significa, hermanos, mezclar lo bueno con lo malo. También significa adulterar. Y el apóstol Pablo nos dice, es que el evangelio sigue siendo el mismo, pero van a venir otros que lo van a mezclar con falsas enseñanzas,
que van a hacer un sincretismo. Van a agarrar un poquito de aquí, otro poquito de allá y lo van a mezclar con la verdad del Espíritu Santo, con la verdad de la Biblia. Y creyendo la gente que es verdad, se van a ir conforme a sus propios deseos. Y esa es la importancia de seguir haciendo discípulos, para que el discípulo continúe aprendiendo las verdades que están en la Biblia. Si alguien se para en este lugar y le está enseñando algo que es distinto a lo que la Biblia enseña, usted tiene toda la autoridad de decirle: hermano, lo sentimos, pero lo que está enseñando no es bíblico. Y antes de que sigas diciendo cosas que no son, lo mejor es hasta bajarlo del púlpito. A lo mejor el hermano tenía una buena intención de enseñar, pero lo que enseñó todavía no está completo. Le pasó a Apolos. Apolos era poderoso en palabra, pero le faltaba algo. Y dos hermanitos ahí lo arrimaron aparte, lo instruyeron un poco más. Y eso fue de edificación, no solamente para Apolos, sino para los que escuchaban a Apolos. Hay otros que sí, descaradamente son falsos profetas, falsos maestros. Abiertamente te enseñan con la Biblia cosas que ellos quieren enseñar. Algunos otros es por ignorancia, porque no hemos pasado tiempo en la Biblia ni en oración. El verso 31, y termino, hermanos. Por tanto, esa conexión va con lo anterior. Velad, acordándote que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora el apóstol Pablo nos dice el tiempo de inversión que pasó en ellos, 3 años. Pero mire el corazón pastoral de Pablo. De día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos hincamos ante el Señor y le clamamos: Señor, te pido por fulano de tal? Te pido por esta persona, mira, le he testificado. He compartido con él el Evangelio y parece que su corazón se endurece cada día más. A veces solamente compartimos y compartimos, pero dijo un hermano, no preparamos el terreno. A estos líderes del verso 31, estos ancianos, el apóstol Pablo ha invertido tiempo en ellos y también lágrimas. El apóstol Pablo dice el 31, velad, cuiden de la grey, cuiden de los hermanos. Así como yo he cuidado de ustedes 3 años consecutivos y los he amonestado. La palabra amonestar, volvemos otra vez a lo mismo ahí, a enseñar, a corregir, a instruir. El tercer viaje misionero de Pablo se caracteriza por terminar de adoctrinar lo que había quedado inconcluso. Quizás muchos de estas regiones no habían comprendido exactamente el Evangelio y el apóstol Pablo tiene que hacer otro recorrido. Pero en cada recorrido el apóstol Pablo va instituyendo líderes y va plantando iglesias. Para la cultura de Efeso, hermanos, que lo acabamos de leer en el capítulo pasado, era una cultura totalmente impenetrante para el Evangelio. Pero el poder de Dios, el poder del Evangelio, tiene el poder para penetrar cualquier barrera. Y ha roto las barreras culturales, ha roto las barreras de raza, ha roto las barreras del idioma. Aquí en el libro de Hechos nos hemos dado cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios nos puede empoderar a nosotros y nos puede utilizar para que nosotros seamos quienes prediquen a la siguiente generación. Yo ya terminé. Yo quisiera hacer el llamado. Si la palabra del Señor ha sido clara a tus ojos, a tu oído, y si alguien quisiera reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, si quisiera aprender más acerca de este Dios que puede salvarnos, que puede librarnos de una muerte eterna, lo único que tienes que hacer es reconocerlo como tu Señor y Salvador. Decir, ¿sabes qué? Yo quiero conocer más de Cristo. Aquí está mi mano.
Yo quiero ser discipulado, yo quiero ser instruido. Hoy es el momento de arrepentimiento, hermano. Hoy es el momento de que tú entregues tu vida al Señor. Vamos a orar, y en lo que oramos, si hay alguien que quisiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, nos puede levantar su mano. Oremos, hermanos.